¿Cuántas veces has sentido que hay algo invisible acechándote? Que por más que intentas avanzar, siempre hay una barrera, un obstáculo, una situación que te hace retroceder. Hay momentos en la vida en los que todo parece salir mal sin explicación, en los que la paz se escapa de tus manos y en los que la angustia se convierte en una sombra constante en tu corazón. Tal vez has notado cómo de la nada empiezan a surgir problemas en tu hogar, en tu trabajo, en tu salud, en tu estado emocional. Es como si una fuerza que no puedes ver estuviera operando en tu contra, como si algo quisiera desgastarte, agotarte, hacerte creer que no hay salida. Pero lo que muchos no saben es que no es solo una sensación, no es solo una racha de mala suerte. Detrás de cada batalla hay una guerra espiritual que se libra en lo invisible, y aquellos que no saben cómo defenderse terminan cayendo una y otra vez en las trampas del enemigo. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje justo ahora, en este preciso momento de tu vida. Dios quiere hablarte, quiere abrir tus ojos, quiere mostrarte la verdad que muchos han ignorado por años. Porque el enemigo no necesita destruirte de inmediato, solo necesita debilitarte lo suficiente para que tú mismo renuncies a la promesa que Dios tiene para ti. Y la forma en que lo hace es a través de la opresión, del miedo, de la ansiedad, de las dudas, de la confusión. Pero lo que Él no quiere que sepas es que hay una forma de cubrirte, de protegerte, de asegurarte de que ningún ataque del enemigo prospere contra ti. Y la clave está en algo que muchos han subestimado, algo tan poderoso que puede cambiar tu vida por completo si decides aplicarlo con fe: la oración. La oración no es solo palabras al viento, no es un ritual vacío que hacemos por costumbre. La oración es una conexión directa con el poder de Dios. Es el escudo que nos protege, es la llave que abre las puertas del cielo para que su protección descienda sobre nuestra vida. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentamos no tienen un origen físico, sino espiritual. No es solo que alguien te envidie, no es solo que tengas un mal día, no es solo que las oportunidades se esfumen sin razón aparente. Hay fuerzas espirituales que trabajan en lo oculto para apartarte del propósito de Dios, para hacerte dudar, para sembrar caos en tu vida. Pero aquí está la clave. Dios ya nos ha dado la victoria, ya nos ha dado la herramienta para combatir cualquier ataque, y esa herramienta es la oración. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? ¿Cuántas veces has querido rendirte? ¿Has sentido que la carga es demasiado pesada, que el problema no tiene solución? Lo que muchos no saben es que la oración tiene el poder de romper cadenas, de abrir puertas, de traer protección en medio de la tormenta. Pero no cualquier oración, no una oración dicha sin fe, sin convicción, sin entendimiento. La oración que realmente transforma es aquella que se hace con autoridad, con confianza, con la certeza de que Dios está escuchando y que su poder es más grande que cualquier problema. En Salmos 91:2 encontramos una declaración poderosa. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice pensaré, no dice dudaré, dice diré. Porque cuando declaras con tu boca, cuando proclamas la palabra de Dios con convicción, algo se mueve en el mundo espiritual. Imagina lo que podría pasar si cada día comenzaras tu mañana con una oración de protección, si cada noche cubrieras tu vida con la presencia de Dios, si en cada situación difícil, en lugar de preocuparte, comenzaras a declarar con fe que Dios es tu refugio, tu escudo, tu defensa. Imagina cómo cambiarían las circunstancias si en lugar de dejar que el miedo controle tus decisiones, levantaras tu voz y recordaras que Dios pelea por ti, que sus ángeles están alrededor de ti, que ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. No se trata de algo simbólico, se trata de una realidad espiritual que está disponible para aquellos que deciden creer, para aquellos que entienden que la oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino un arma de guerra contra toda obra de las tinieblas. Hoy quiero desafiarte a tomar una decisión. Hoy quiero invitarte a que a partir de este momento hagas de la oración tu primera respuesta, no tu última opción. Quiero que entiendas que cuando oras no estás perdiendo el tiempo.
Estás construyendo un escudo impenetrable alrededor de tu vida. Y si alguna vez has sentido que hay fuerzas que han intentado detenerte, si alguna vez has sentido que la oscuridad se ha acercado demasiado a tu hogar, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy proclamo que ningún mal podrá tocarme. Porque cada palabra de fe que declaras es un golpe en el mundo espiritual, es una señal de que has decidido levantarte, de que no te quedarás más en la pasividad, de que has entendido que Dios te ha dado el poder para vencer. No sigas viviendo como si estuvieras indefenso. No sigas aceptando los ataques del enemigo sin luchar. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas, pero es tu decisión tomarlo, es tu decisión proclamarlo, es tu decisión creerlo. Y si hoy decides hacerlo, si hoy decides orar con fe, si hoy decides hacer de la protección de Dios una realidad en tu vida, prepárate, porque lo que estaba cerrado se abrirá, lo que estaba bloqueado será liberado, lo que parecía imposible comenzará a cambiar, porque Dios es fiel y aquellos que confían en Él jamás serán avergonzados. ¿Estás listo para dar este paso? ¿Cuántas veces has sentido que el enemigo está atacando cada área de tu vida? Que el cansancio, la angustia y la desesperación parecen apoderarse de ti, que los problemas se multiplican y que cada día es una lucha por mantener la fe. ¿Cuántas veces has orado, has clamado a Dios, pero la respuesta parece no llegar? Tal vez sientes que todo lo que emprendes se estanca, que cada vez que intentas avanzar aparece un nuevo obstáculo, que la paz que tanto anhelas parece siempre estar fuera de tu alcance. Quizás has experimentado cómo personas que una vez estuvieron cerca de ti, de repente se alejaron sin razón aparente, cómo oportunidades que parecían seguras se desvanecieron en el aire, cómo situaciones que nunca imaginaste enfrentar han golpeado tu vida con fuerza. Y en esos momentos, la duda se cuela en tu mente y te preguntas: ¿Dios realmente me está escuchando? ¿Por qué siento que todo está en mi contra? ¿Por qué si oro, si creo, sigo viendo las mismas pruebas una y otra vez? El enemigo ha usado esta misma estrategia desde el principio de los tiempos. No necesita destruirte de inmediato, solo necesita desgastarte lo suficiente para que te rindas, para que dejes de orar, para que dejes de creer en las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida. Quiere sembrar en tu corazón la idea de que la oración no funciona, de que la protección de Dios no es suficiente, de que la oscuridad tiene más poder que la luz. Quiere hacerte pensar que la vida es simplemente así, que el sufrimiento es inevitable, que es normal vivir en una constante lucha sin esperanza de victoria. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas personas han creído esas mentiras, han aceptado la opresión del enemigo como parte de su vida, han dejado de pelear espiritualmente, han permitido que la desesperanza se instale en su corazón. Pero hoy quiero que abras los ojos. Hoy quiero que entiendas que lo que estás viviendo no es casualidad, que la batalla en la que te encuentras no es simplemente una serie de eventos desafortunados, que el enemigo está atacando porque sabe que Dios tiene un propósito grande para ti. Y si logras resistir, si logras permanecer firme, si te levantas en oración con fe y autoridad, verás cómo todo cambia, cómo lo que parecía una derrota se convierte en tu mayor testimonio de victoria. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que el enemigo te atacará y te vencerá. Dice que si te aferras a Dios y resistes, Él tendrá que huir. Pero la clave está en no rendirse, en no bajar la guardia, en no aceptar la opresión como parte de tu destino. El problema es que muchos han dejado de orar con convicción. Han permitido que el cansancio y la duda les roben la fe. Han olvidado que la oración no es solo una herramienta de comunicación con Dios, sino un arma de guerra contra todo ataque del enemigo. Jesús mismo nos mostró este principio en Mateo 26:41 cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te das cuenta? Jesús sabía que nuestra carne es débil, que el enemigo intentaría desanimarnos, que la carga se haría pesada en algunos momentos, pero también nos dio la solución: velar y orar. Permanecer atentos, estar en constante comunión con Dios, protegernos espiritualmente antes de que los ataques lleguen, no cuando ya estamos en el suelo sin fuerzas para levantarnos. Ahora dime, ¿cuántas veces has dejado la oración como última opción?
¿Cuántas veces has intentado solucionar las cosas con tu lógica antes de acudir a Dios? ¿Cuántas veces has tratado de luchar con tus propias fuerzas y solo cuando te has sentido derrotado, has corrido a su presencia? No te culpes. El enemigo quiere que hagamos justamente eso, que olvidemos que nuestra primera reacción ante cualquier situación debe ser la oración. Pero hoy es el momento de cambiarlo. Hoy es el día en que decides recuperar tu fuerza espiritual, en que decides que la protección de Dios no será algo que simplemente escuchas en la iglesia, sino algo que proclamas sobre tu vida todos los días. Hoy es el día en que decides levantarte en fe y decir: Dios es mi refugio, mi protector, mi escudo, ningún mal podrá tocarme. Si alguna vez has sentido que fuerzas invisibles han intentado detenerte, si alguna vez has sentido que hay algo que no puedes ver, pero que parece querer robar tu paz, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy me cubro con la protección de Dios, ningún mal podrá tocarme. Porque cada palabra de fe que declaras es una señal de resistencia, es una muestra de que te has dado cuenta de la batalla en la que estás y de que has decidido pelear con las armas correctas. No permitas que el enemigo te haga creer que estás solo. No permitas que las dificultades te hagan olvidar quién es tu verdadero protector. Dios está esperando que tomes su protección, que declares su palabra con fe, que entiendas que la oración no es solo un hábito, sino un escudo impenetrable contra toda obra de las tinieblas. La Biblia dice en Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice que tal vez lo hará, no dice que dependerá de la situación, dice que su protección es real, que sus ángeles están alrededor de quienes confían en él. Pero tienes que activarlo, tienes que creerlo, tienes que proclamarlo. Hoy es el momento de tomar esa decisión. Hoy es el momento de aferrarte a la oración como nunca antes. No esperes a que la tormenta sea más fuerte. No esperes a sentirte derrotado para buscar refugio. Haz de la oración tu primer recurso, no tu última opción. Levántate con fe, cubre tu vida con la protección de Dios y prepárate, porque cuando decides creer, cuando decides declarar con autoridad que ningún mal podrá tocarte, cuando decides caminar bajo la sombra del Altísimo, las puertas que estaban cerradas se abrirán, los muros que te retenían caerán, y lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo usará para tu victoria. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Cuántas veces te has sentido solo en medio de la tormenta? Has mirado a tu alrededor buscando respuestas, buscando ayuda, pero todo lo que ves son puertas cerradas, personas que se alejan, problemas que se multiplican y un peso sobre tu pecho que te impide respirar con tranquilidad. ¿Cuántas veces has sentido que estás librando una batalla en la que no tienes fuerzas para seguir adelante? Es en esos momentos cuando el enemigo susurra a tu oído, cuando te hace creer que nadie te escucha, que Dios se ha olvidado de ti, que estás solo. Pero déjame decirte algo, y quiero que lo grabes en tu corazón. Esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha usado a lo largo de la historia. Porque la verdad es que Dios nunca te ha dejado, nunca ha quitado su mirada de ti, nunca ha abandonado la obra de sus manos. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque la tormenta sea intensa, Dios sigue ahí, peleando por ti, cubriéndote con su mano poderosa, esperando que levantes tu voz en oración y actives la protección que Él ya ha puesto a tu disposición. El problema es que muchas veces vivimos con la sensación de que tenemos que resolver todo con nuestras propias fuerzas. Pensamos que si trabajamos más duro, si nos esforzamos más, si nos preocupamos lo suficiente, todo se solucionará. Pero lo que no nos damos cuenta es que mientras más intentamos cargar el peso solos, más agotados nos sentimos, más débiles nos volvemos, más nos abrimos al temor, a la ansiedad, a la desesperanza. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero dime, ¿cuántas veces has ignorado esa invitación? ¿Cuántas veces has intentado seguir adelante con tus propias fuerzas, sin darte cuenta de que Dios está esperando que le entregues esa carga, que dejes de luchar solo, que confíes en su poder? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven presas del miedo, de la preocupación, de la sensación de que en cualquier momento algo malo va a suceder?
No pueden dormir en paz, no pueden disfrutar la vida, no pueden avanzar porque siempre hay algo que los detiene, una sombra que los persigue, un sentimiento de inseguridad que los atormenta. Y muchas veces ese miedo es el arma que el enemigo usa para debilitarnos, para hacernos perder la fe, para alejarnos de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que vivas con miedo, no quiere que el temor gobierne tu vida. Él quiere que camines con autoridad, con la certeza de que Él te guarda, de que nada ni nadie puede tocarte si estás bajo su protección. Pero aquí está la clave. La protección de Dios no es algo pasivo, no es algo que simplemente sucede sin que nosotros tomemos acción. Es un escudo que se activa con la oración, con la fe, con la proclamación de su palabra. Es un refugio al que debemos acudir todos los días, no solo cuando sentimos que estamos en peligro. Muchos cometen el error de orar solo cuando ya están en crisis, cuando el problema ya es grande, cuando el enemigo ya ha avanzado demasiado. Pero la verdadera protección viene cuando la oración se convierte en tu estilo de vida, cuando cada día, sin importar cómo te sientas, decides cubrir tu vida, tu familia, tu hogar con la presencia de Dios. Cuando decides levantarte cada mañana y declarar: Dios es mi escudo, nada podrá tocarme, ningún arma forjada prosperará contra mí. Tal vez estás escuchando esto y en tu corazón hay una lucha. Tal vez una parte de ti quiere creer, quiere confiar, pero otra parte sigue dudando. Sigues mirando tus problemas, sigues viendo lo que no ha cambiado, sigues sintiendo la presión de todo lo que enfrentas y piensas. Pero, ¿cómo sé que esto realmente funcionará para mí? Y es ahí donde tienes que tomar la decisión más importante. O sigues viviendo con miedo, esperando que las cosas cambien solas, o decides hoy mismo activar la protección de Dios sobre tu vida. Decides empezar a declarar su palabra con fe. Decides hacer de la oración tu mayor defensa. Si alguna vez has sentido que la vida es una lucha constante, que hay fuerzas que intentan detenerte, que has estado caminando bajo ataques que no entiendes, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy me cubro con la protección de Dios, ningún mal podrá tocarme. No lo digas solo como una frase, dilo con convicción, porque cuando proclamas la palabra de Dios con autoridad, algo empieza a cambiar en lo espiritual. El enemigo sabe que no puede tocar a un hijo de Dios que ha decidido tomar su lugar en la batalla, que ha decidido aferrarse a las promesas de su Padre Celestial. Ahora es el momento de decidir. No sigas permitiendo que la ansiedad, la preocupación y el temor gobiernen tu vida. No sigas dejando que el enemigo te haga dudar de la protección de Dios. Hoy es el día en que te levantas con fe, en que proclamas su palabra con convicción, en que decides vivir bajo la sombra del Altísimo y confiar en que Él nunca te dejará, que nunca permitirá que el mal tenga la última palabra en tu historia. ¿Estás listo para dar ese paso? Hay historias que nos muestran el poder de Dios de una manera tan impactante que es imposible ignorarlas. Te contaré el caso de una mujer que vivió años bajo una nube de temor y ataques constantes. Todo en su vida parecía ir mal sin explicación. Su negocio, que antes prosperaba, comenzó a desmoronarse sin motivo aparente. Su hogar, que había sido un refugio de amor y paz, se convirtió en un lugar de conflictos y discusiones constantes. Su salud se deterioró de repente y los médicos no podían encontrar la causa de su enfermedad. No podía dormir por las noches. Sentía una opresión en el pecho que la ahogaba y una sensación de que algo oscuro la perseguía a donde fuera. En su desesperación, buscó respuestas en todas partes. Probó soluciones humanas, consejos de personas bien intencionadas, pero nada parecía darle alivio. Se sentía atrapada en una tormenta que nunca terminaba. Hasta que un día, alguien le habló sobre el poder de la oración y la protección de Dios. Al principio dudó. Pensó que ya había orado antes, que ya había intentado todo, que tal vez simplemente su destino era sufrir. Pero aquella persona le enseñó que no se trataba solo de orar de vez en cuando, sino de hacer de la oración su escudo diario, de declarar la palabra con fe, de cubrir cada aspecto de su vida con la presencia de Dios.
Le habló del Salmo 91 y de la promesa de protección que Dios tiene para sus hijos, y algo en su interior despertó. Decidió intentarlo, pero esta vez con convicción. Cada mañana, antes de comenzar el día, oraba con autoridad. Proclamaba que ninguna arma forjada contra ella prosperaría. Declaraba que Dios era su refugio, que todo ataque del enemigo quedaba cancelado en el nombre de Jesús. Los cambios no fueron inmediatos, pero algo empezó a suceder. Primero, la paz que había perdido durante años comenzó a regresar a su vida. Luego, su hogar comenzó a llenarse de armonía otra vez. Las discusiones cesaron, la opresión desapareció. Sin entender cómo, puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Su negocio recibió una oportunidad inesperada que lo llevó a prosperar nuevamente. Su salud se restauró sin necesidad de ningún tratamiento especial. Lo que parecía imposible, lo que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo, desapareció cuando decidió confiar en la protección de Dios, cuando dejó de intentar pelear con sus propias fuerzas y se refugió en el poder del Altísimo. Esta historia no es un caso aislado. Hay miles de testimonios de personas que han experimentado la misma liberación, la misma restauración, la misma protección cuando hicieron de la oración su arma diaria. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Si Dios lo hizo con ella, también puede hacerlo contigo. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán oscuros sean los ataques que has enfrentado, Dios sigue teniendo el poder de cambiar cualquier situación. Pero hay una clave: debes tomar acción. No puedes seguir esperando que las cosas cambien solas. No puedes seguir dejando que el miedo controle tu vida. Hoy es el día en que tomas la decisión de vivir bajo la protección de Dios, de proclamar su palabra con fe, de hacer de la oración tu escudo contra todo mal. Tal vez te has sentido identificado con esta historia. Quizás has notado patrones en tu vida que parecen repetirse sin explicación, situaciones que te han hecho sentir atrapado, ciclos de dificultad que nunca terminan. Si es así, quiero que hagas algo hoy. Quiero que escribas en los comentarios: hoy decido cubrir mi vida con la protección de Dios. Ningún mal podrá tocarme. No es solo un comentario, es una declaración de fe, es un acto de valentía, es el primer paso para activar la promesa de Dios en tu vida. Porque cuando declaras su palabra, cuando decides creer en su poder, el mundo espiritual responde. Dios no ignora a aquellos que claman a Él con un corazón sincero. No dejes que el enemigo te haga creer que no hay salida. No permitas que el miedo te paralice. La misma protección que cubrió a esta mujer, la misma mano de Dios que la levantó, está disponible para ti en este mismo momento. Pero depende de ti tomarla, aferrarte a ella y no soltarla. La batalla no se gana con preocupaciones, se gana con fe, con oración, con la certeza de que el Todopoderoso es tu refugio. Y si decides confiar en Él, verás cómo todo comienza a cambiar. La historia que acabo de contarte no es un caso aislado, no es una coincidencia ni un golpe de suerte. Es la prueba viviente de que la oración es una fortaleza impenetrable, una muralla que ningún ataque del enemigo puede derribar. Cuando una persona decide refugiarse bajo la cobertura de Dios, cuando entiende que su protección no depende de la fuerza humana, sino del poder divino, entonces todo cambia. Las circunstancias pueden seguir golpeando, las pruebas pueden seguir apareciendo, pero nada ni nadie podrá hacer que caigas, porque quien te sostiene es el mismo Dios Todopoderoso. ¿Lo crees? Porque si hay algo que el enemigo teme más que cualquier otra cosa, es a un hijo de Dios que ha comprendido el poder de la oración. Un hijo de Dios que no se deja intimidar, que no se deja engañar por las mentiras del miedo, que sabe que su vida está asegurada en las manos del Altísimo. Ese es el tipo de persona que el enemigo no puede tocar, porque ha sellado su destino bajo la protección divina. Pero aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde muchos se quedan a mitad de camino. Porque oran un día, oran dos, pero cuando no ven cambios inmediatos, se rinden. Se dejan arrastrar por la impaciencia, por la duda, por la idea errónea de que si no sucede rápido, entonces no está funcionando. Pero la fe no es algo que se mueve por el tiempo humano. La fe es un compromiso, una convicción de que, aunque no veas nada todavía, Dios ya está obrando en lo invisible. Es por eso que el enemigo intenta detenerte, porque sabe que si sigues firme en la oración, tarde o temprano verás la respuesta.
Sabe que si perseveras, todo lo que ha intentado contra ti caerá por tierra. Así que te pregunto, ¿vas a rendirte o vas a decidir pelear esta batalla con la única arma que garantiza la victoria? La oración no es solo una rutina, no es solo palabras al aire. Es la llave que abre los cielos, es la puerta a la protección, es el muro que detiene cada ataque que el enemigo ha intentado lanzar contra ti. Mira lo que dice el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no es una metáfora, esto es una promesa. Dios ha enviado sus ángeles para rodear a aquellos que confían en Él. No es que los ataques no intentarán alcanzarte, es que nunca podrán derribarte. ¿Puedes imaginar lo que significa vivir con la certeza de que el cielo entero está de tu lado? ¿Puedes comprender lo que significa saber que cada vez que oras, cada vez que declaras la palabra de Dios, una barrera invisible se levanta a tu alrededor? Esto es real. Pero depende de ti creerlo y aplicarlo en tu vida. Depende de ti decidir si vas a seguir luchando solo o si vas a permitir que Dios tome el control y te cubra con su protección inquebrantable. Hay muchos que han intentado enfrentar la vida sin Dios, que han tratado de abrirse camino con sus propias fuerzas, que han pensado que pueden pelear sus batallas solos, pero tarde o temprano la carga se vuelve demasiado pesada, los ataques se vuelven demasiado constantes, el enemigo encuentra grietas por donde infiltrar su destrucción, y ahí es donde se dan cuenta de que sin la protección de Dios son vulnerables, que sin oración están expuestos, que sin fe no hay escudo que los cubra. Es en ese punto cuando muchos caen en desesperación, en miedo, en ansiedad. Pero no tienes que llegar a ese punto. No tienes que esperar a que la tormenta sea insoportable para buscar refugio. Hoy puedes tomar la decisión de vivir bajo la cobertura de Dios, de blindar tu vida con la oración, de hacer de su presencia tu fortaleza. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, quiero que lo declares con fe. No es suficiente con solo escuchar este mensaje, debes hacer algo con lo que has recibido. Quiero que escribas en los comentarios: hoy me cubro con la protección de Dios, ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con convicción, porque cuando declaras la palabra de Dios, estás activando su poder en tu vida. No importa lo que hayas enfrentado hasta ahora, no importa cuánto el enemigo haya intentado derribarte, hoy puedes tomar la decisión de levantarte en oración y ver cómo todo cambia. Dios está esperando que des el primer paso. ¿Estás listo para hacerlo? El caso que te mencioné antes no fue una historia cualquiera, no fue una simple coincidencia o un golpe de suerte. Fue el resultado de una decisión, una elección que cambió el rumbo de una vida. Pero ahora, déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Por qué su historia es diferente a la tuya? ¿Por qué él logró ver la mano de Dios obrando en su vida mientras tú sigues estancado en los mismos problemas, en las mismas luchas, en la misma incertidumbre? ¿Será que la oración funciona solo para algunos? ¿Será que Dios tiene favoritos? Number. La diferencia no está en Dios. La diferencia está en cómo decidimos enfrentar nuestras batallas. La diferencia está en si realmente confiamos en su palabra o solo lo decimos con la boca mientras en nuestro corazón seguimos dudando. Porque muchos dicen que creen, muchos afirman que confían en Dios, pero en el fondo siguen viviendo con miedo, siguen preocupándose por el mañana, siguen tratando de resolverlo todo con sus propias fuerzas. Y ahí es donde fallan. Ahí es donde el enemigo encuentra una grieta para atacar, porque una fe que no se ejerce, una fe que no se pone en acción, es una fe que no produce resultados. ¿Cuántas veces has orado y al terminar has seguido cargando con la misma ansiedad? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te proteja, pero en el fondo sigues temiendo lo que pueda pasar? Esa es la diferencia entre aquellos que ven la gloria de Dios y aquellos que siguen atrapados en ciclos de derrota. No es que Dios no quiera ayudarte, es que no le has entregado realmente el control. No has aprendido a soltar, no has aprendido a descansar en su protección. El hombre del caso de éxito que mencioné no hizo nada extraordinario. No tenía más fe que tú, no era más especial que tú. Simplemente decidió confiar de verdad. Decidió doblar sus rodillas y hacer de la oración su escudo, no solo una rutina vacía. Decidió que en vez de quejarse, declararía la palabra.
que en vez de llenarse de miedo, llenaría su corazón de la certeza de que Dios estaba con él. Y por eso todo cambió, porque Dios no responde a las emociones, Dios responde a la fe. Y aquí viene la pregunta más importante de todas: ¿estás listo para hacer lo mismo? ¿Estás listo para dejar de vivir bajo el miedo y empezar a vivir bajo la protección de Dios? Mira lo que dice la palabra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te ha prometido que está contigo, que no te dejará, que su ayuda es constante. Pero si sigues permitiendo que el miedo tenga más poder que esta promesa, entonces nunca verás la manifestación de su protección en tu vida. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Si sigues orando con la boca, pero sin convicción en el corazón, nada cambiará. Es hora de dar un paso diferente. Es hora de hacer lo que aquellos que han visto la victoria hicieron antes que tú. Es hora de confiar de verdad, de entregar tus cargas de verdad, de declarar su palabra con certeza absoluta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a confiar en Él de una manera nueva, quiero que lo declares ahora mismo. Quiero que lo escribas en los comentarios como un acto de fe. No dejes que el enemigo te haga callar. Declara con convicción: hoy decido confiar en la protección de Dios. Mi vida está en sus manos y ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, porque cuando declaras la palabra de Dios, cuando proclamas su verdad sobre tu vida, algo se activa en lo espiritual. No permitas que la duda te robe esta oportunidad. Hoy puede ser el día en que todo cambie, pero solo si decides creer. ¿Estás listo para hacerlo? Hay quienes escuchan mensajes como este, sienten un toque en su corazón, pero deciden ignorarlo. Deciden seguir viviendo como hasta ahora, pensando que con solo saber que Dios existe es suficiente, creyendo que pueden protegerse solos, que pueden salir adelante sin depender completamente de Él. Y al principio, todo parece estar bien. Siguen su vida sin inconvenientes, sin grandes problemas, sin sentir la necesidad de refugiarse en Dios. Pero el enemigo no descansa, el enemigo no olvida, y tarde o temprano el ataque llega. Porque aquellos que no están cubiertos con la protección de Dios, tarde o temprano caen. Y la historia de aquellos que han ignorado esta verdad es siempre la misma. Al principio creen que no necesitan orar, creen que todo está bajo control, pero cuando la tormenta llega, cuando el enemigo golpea con fuerza, se dan cuenta demasiado tarde de que no estaban preparados. Hay un hombre del que alguna vez escuché su historia. Creció en una familia cristiana, asistía a la iglesia, conocía las escrituras, pero nunca las tomó en serio. Oraba de vez en cuando, pero no con verdadera fe. No sentía la necesidad de buscar la protección de Dios porque su vida era estable. Tenía un buen trabajo, su familia estaba bien, no veía peligro en su camino. Pero poco a poco empezó a alejarse más y más. Primero, dejó de orar con regularidad. Luego dejó de congregarse. Después empezó a rodearse de personas que no compartían su fe. Y aunque todavía decía que creía en Dios, su vida ya no reflejaba esa confianza. Pensaba que la protección de Dios era automática, que siempre estaría ahí sin importar lo que hiciera. Pero se equivocó. Un día, de la nada, su mundo se vino abajo. Su negocio, que había sido próspero durante años, comenzó a fracasar. Socios en los que confiaba lo traicionaron. Perdió gran parte de sus ahorros en decisiones erradas y, en medio de todo, su matrimonio comenzó a desmoronarse. Se sintió perdido, sin rumbo, sin saber qué hacer. Intentó resolverlo por su cuenta, intentó buscar ayuda en todas partes, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando recordó a Dios, cuando recordó que una vez había caminado bajo su protección, cuando recordó que en algún momento de su vida sí había tenido paz. Y fue ahí cuando cayó de rodillas, cuando entendió que había estado caminando sin cobertura, expuesto, vulnerable, sin la presencia de Dios protegiéndolo. La Biblia nos advierte claramente sobre esto en Proverbios 1:28-29. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
Dios nos da la oportunidad de buscarlo ahora, de refugiarnos en Él antes de que el enemigo ataque. Pero muchos, en su arrogancia, en su confianza equivocada, deciden esperar hasta que ya es demasiado tarde. Deciden ignorar la necesidad de orar, de cubrirse con la palabra, de buscar la protección de Dios. Y cuando el ataque llega, se dan cuenta de que no estaban listos. Este hombre tuvo que aprender la lección de la manera más difícil. Tuvo que perderlo todo para entender que sin Dios no hay estabilidad, que sin su protección el enemigo tiene vía libre para destruir. Pero no todos tienen la oportunidad de levantarse después de caer. No todos tienen la posibilidad de regresar después de haber ignorado la voz de Dios durante tanto tiempo. Es por eso que hoy te hago una pregunta seria. ¿Vas a esperar hasta que todo se derrumbe para buscar la protección de Dios? ¿Vas a seguir viviendo como si nada pasara, confiando en tu propia fuerza, en tu propia inteligencia, ignorando el poder de la oración? Dios no protege a los que solo dicen que creen en Él. Dios protege a los que viven su fe, a los que lo buscan de verdad, a los que hacen de la oración su refugio, a los que se aferran a su palabra como su única esperanza. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7, 26 a 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No basta con escuchar, no basta con saber, hay que actuar, hay que edificar nuestra vida sobre la roca de la fe. Hay que asegurarnos de estar bajo su cobertura antes de que la tormenta llegue. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a despertar, a ponerte bajo su protección, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: Señor, hoy decido buscar tu protección, hoy me cubro con tu presencia. No es solo una frase, es un compromiso. Es el primer paso para vivir bajo su refugio, para estar cubierto con su poder, para asegurarte de que ningún mal pueda tocarte. Pero no esperes a que sea tarde. No esperes a que el enemigo ataque. Hoy es el momento de refugiarte en Dios. Hay una verdad innegable que muchos prefieren ignorar hasta que el dolor los obliga a enfrentarla. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no solo nos ponemos en peligro a nosotros mismos, sino que también exponemos a las personas que amamos. La fe no es solo un refugio personal, es un escudo que cubre todo a nuestro alrededor, una barrera de protección que no solo nos guarda a nosotros, sino a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero, ¿qué sucede cuando ese escudo se debilita? ¿Qué pasa cuando bajamos la guardia? Cuando dejamos que la duda, la indiferencia o la comodidad nos aparten de la oración. El enemigo no pierde tiempo. Donde hay un vacío espiritual, Él entra con fuerza. Donde no hay cobertura, Él siembra destrucción. Y lo más devastador es que muchas veces quienes sufren las consecuencias no son solo aquellos que dejaron de orar, sino sus seres queridos. El caso de fracaso que mencionamos antes no fue solo la historia de un hombre que perdió todo por no buscar a Dios. Fue la historia de una familia que quedó desprotegida porque él decidió confiar en su propia fuerza. Cuando el ataque llegó, no solo lo golpeó a él, sino a su esposa, a sus hijos, a todas las personas que dependían de su liderazgo espiritual. Porque la batalla nunca es solo individual. Cada decisión que tomamos afecta a quienes están a nuestro lado. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, abrimos una brecha por la que el enemigo puede entrar. Y lo más trágico es que muchos se dan cuenta de esto demasiado tarde. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el enemigo está sentado esperando. Dice que está activo, buscando, acechando, esperando el momento en que alguien baje la guardia para atacar con fuerza. Y aquellos que no están cubiertos con la presencia de Dios son los primeros en caer. Aquellos que no oran, que no se aferran a su palabra, que no buscan su protección, son los más vulnerables. Y no solo ellos, sino sus familias, sus hijos, sus hogares. Porque el enemigo no solo quiere destruirte a ti, quiere destruir todo lo que amas. Quiere hacerte ver que sin Dios no tienes control sobre nada.
¿Cuántas veces hemos escuchado historias de familias que parecían fuertes, pero que de repente se desmoronaron? Hogares que eran sólidos, pero fueron destrozados por conflictos, por enfermedades, por pérdidas inesperadas. ¿Cuántos han visto cómo, sin una explicación lógica, su vida cambió de un momento a otro? Cómo la paz que tenían desapareció, cómo la seguridad que sentían se convirtió en miedo y desesperación. ¿Crees que eso es casualidad? ¿Crees que solo fue mala suerte? No, eso es lo que pasa cuando se descuida la vida espiritual. Eso es lo que pasa cuando las familias dejan de orar juntas, cuando los padres dejan de interceder por sus hijos, cuando la confianza en Dios es reemplazada por la autosuficiencia. Dios nos dejó claro en Efesios 6:11 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero ¿qué sucede cuando decidimos no usar esa armadura? ¿Qué sucede cuando dejamos que la oración sea lo último en nuestra lista de prioridades? Sucede lo mismo que cuando un soldado entra en batalla sin protección, se convierte en un blanco fácil. Y no solo él, sino aquellos que dependen de él. Padres que no oran por sus hijos, esposos que no oran por sus matrimonios, líderes que no oran por sus comunidades, están dejando abiertas las puertas para que el enemigo entre y cause estragos. Pero aquí está la buena noticia. Aún hay tiempo para cambiar. Aún hay tiempo para cerrar esas brechas, para levantar un muro de oración alrededor de nuestras familias, para ponernos bajo la cobertura de Dios antes de que el enemigo ataque. No esperes a que la tormenta llegue para buscar refugio. No esperes a que el daño esté hecho para clamar por ayuda. La oración no es una medida de emergencia, es una estrategia de protección. Y aquellos que la practican no solo ven la diferencia en su vida, sino en la vida de aquellos que aman. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que has descuidado la protección espiritual de tu hogar, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy decido cubrir mi vida y mi familia con la oración. Hoy tomo la armadura de Dios. No es solo una frase, es un compromiso. Es una declaración en el mundo espiritual de que el enemigo no tendrá poder sobre tu hogar. Pero no basta con escribirlo, debes vivirlo. Hoy es el momento de volver a Dios, de buscar su cobertura, de asegurarte de que cada persona que amas esté bajo su protección. Porque la fe no solo es para ti, es un legado que debe cubrir a todos los que Dios ha puesto en tu vida. ¿Estás dispuesto a levantarte y tomar tu lugar como guardián de tu hogar? La protección de Dios no es un concepto abstracto ni una simple esperanza vacía. Es una promesa real, un escudo poderoso que cubre a aquellos que deciden confiar plenamente en Él. Pero aquí está la clave: no es automática, no es algo que simplemente ocurre sin una respuesta de nuestra parte. Dios extiende su protección, pero nosotros debemos tomarla. Debemos aferrarnos a ella con fe. Debemos activarla a través de la oración constante, de la obediencia y de la comunión con Él. La Biblia nos enseña repetidamente que aquellos que buscan a Dios, que habitan en su presencia y que proclaman su palabra con convicción, son rodeados por su poder, librados del mal y guardados en el día de la adversidad. Uno de los pasajes más poderosos que Dios nos ha dado como garantía de su protección es el Salmo 91, 4-7. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios promete que aunque la destrucción esté cerca, aunque el enemigo esté atacando a todos a tu alrededor, si permaneces bajo su cobertura, si lo haces tu refugio, nada podrá tocarte. Pero el problema es que muchos repiten estos versículos sin vivir lo que realmente implican. No basta con saber que Dios protege, debes habitar en su presencia, debes construir una vida de oración diaria, debes poner tu fe en acción. Muchos se preguntan por qué enfrentan ataques constantes, por qué sienten que el enemigo tiene acceso a su vida, por qué su hogar, su familia, su paz se ven sacudidos una y otra vez. La respuesta está en Efesios 6:11-12.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla que estás enfrentando no es natural, es espiritual. El enemigo no solo ataca lo visible, sino lo invisible. Y si no estás cubierto por la presencia de Dios, si no estás vestido con su armadura, entonces estás expuesto, vulnerable, indefenso ante los ataques que buscan robarte lo que Dios ha preparado para ti. Pero aquí está la buena noticia. Dios ya nos ha dado todas las herramientas para vencer, para resistir, para mantenernos firmes en medio de cualquier adversidad. Y la clave principal está en la oración. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué crees que Jesús insistía tanto en la oración? Porque sabía que sin ella, el enemigo encontraría la manera de debilitarnos, de hacernos caer, de alejarnos del propósito de Dios. Sin oración no hay resistencia espiritual. Sin oración no hay cobertura para nuestra familia. Sin oración el enemigo encuentra grietas por donde entrar. No se trata solo de pedir a Dios protección cuando ya estamos en peligro. Se trata de construir un hábito de intercesión, de estar en su presencia constantemente, de cubrir a nuestras familias, de declarar la palabra con fe antes de que lleguen los ataques. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos da una promesa clave. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La respuesta siempre ha estado ahí. Humillarnos, orar, buscar a Dios, apartarnos de lo que nos aleja de su presencia. Cuando lo hacemos, Él responde, Él protege, Él restaura todo lo que el enemigo intentó destruir. Pero aquí es donde muchos fallan. Quieren la protección de Dios, pero no quieren comprometerse con Él. Quieren que sus oraciones sean respondidas, pero no quieren vivir en obediencia. Dios no es un amuleto de buena suerte. Su protección no es un escudo que se activa solo cuando lo necesitamos. Su protección es el resultado de una relación profunda con Él, de una vida entregada a su voluntad. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No dice que cualquier persona será levantada. Dice que aquellos que corren a Dios, aquellos que se refugian en Él, aquellos que confían plenamente en su palabra, serán protegidos. Si hoy sientes que has estado expuesto, si sientes que el enemigo ha tenido acceso a tu vida, si has visto cómo las dificultades han golpeado a tu familia una y otra vez, hoy es el día de tomar acción. No esperes a que el daño sea mayor. No esperes a que la tormenta destruya lo que Dios te ha dado. Hoy es el momento de levantar un muro de oración alrededor de tu vida, de interceder por los tuyos, de cubrir tu hogar con la presencia de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy decido proteger mi vida y mi familia con la oración. Hoy tomo la armadura de Dios. Esto no es solo un acto simbólico, es un compromiso con Dios, una declaración en el mundo espiritual de que el enemigo no tendrá poder sobre tu hogar. Pero recuerda, no basta con escribirlo, debes vivirlo. La oración debe ser tu prioridad, la palabra debe ser tu fundamento, la presencia de Dios debe ser tu refugio constante, porque aquellos que habitan bajo su abrigo, aquellos que confían plenamente en su protección, aquellos que velan y oran sin cesar, son los que verán cómo ninguna arma forjada en su contra prosperará. Hoy es el día de levantarte en febrero. Hoy es el día de reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ti. ¿Estás listo para vivir bajo su protección? Hay un salmo que ha sido proclamado por generaciones, un salmo que ha protegido a familias enteras, que ha sido declarado en momentos de peligro, que ha servido como escudo en tiempos de tormenta. No es solo un conjunto de palabras hermosas, es una declaración de autoridad, un arma contra el enemigo, una promesa que Dios mismo dejó para aquellos que decidan refugiarse en Él. Estoy hablando del Salmo 121, un pasaje que, cuando lo tomas con fe,
Cambia el rumbo de cualquier situación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 1 a 8. Mira la profundidad de estas palabras. Dios no solo promete guardarte, sino que declara que lo hará siempre, en cada salida y cada entrada, en cada paso que des, en cada decisión que tomes. Pero la pregunta es, ¿realmente confías en esta promesa? ¿O sigues buscando protección en lugares equivocados? ¿Sigues dependiendo de tus fuerzas en vez de correr a los brazos del Señor? ¿Sigues permitiendo que la angustia y el miedo dicten tu vida en lugar de declarar con autoridad que Dios es quien pelea por ti? Este salmo no es un simple recordatorio de que Dios cuida de nosotros. Es un llamado a dejar de vivir en temor, a dejar de pensar que estamos solos en la batalla, a soltar las preocupaciones y abrazar la seguridad de su presencia. Porque cuando el enemigo intente atacarte, cuando la adversidad quiera rodearte, cuando la incertidumbre quiera gobernar tu mente, debes recordar estas palabras. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No hay espacio para la duda cuando la promesa de Dios es tan clara. No hay excusa para vivir con miedo cuando el Rey del universo ha prometido ser tu protector. Pero aquí está la clave. Esta protección no es para aquellos que solo recuerdan a Dios en momentos de crisis. No es para aquellos que lo buscan como último recurso cuando todo lo demás falla. Es para los que hacen de su presencia su morada diaria, para los que permanecen en su palabra, para los que no permiten que la fe sea un concepto abstracto, sino una realidad en su vida. Jesús mismo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta? Nadie podrá tocarte si estás en las manos de Dios. Nadie podrá destruir lo que Él ha decidido proteger. Ahora quiero que hagas algo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te está recordando que debes confiar más en Él, quiero que escribas en los comentarios: mi socorro viene de Jehová, Él es mi guardador. Escríbelo con fe, no como una simple frase, sino como una declaración de lo que crees, como un acto de autoridad sobre tu vida y tu familia. Porque cuando proclamamos la palabra con convicción, cuando hacemos de sus promesas nuestra verdad absoluta, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Hoy es el momento de dejar de vivir en miedo, de dejar de dudar de la protección de Dios, de levantar la cabeza y caminar con la certeza de que el que hizo los cielos y la tierra es quien vela por ti. No estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Hay quienes han decidido apartarse de la fe, quienes han dejado de lado la oración, quienes han cambiado la seguridad de la protección de Dios por la incertidumbre de un mundo que solo ofrece promesas vacías. Personas que en algún momento conocieron la verdad, que caminaron bajo la luz del Evangelio, pero que poco a poco se dejaron llevar por las distracciones, por las preocupaciones, por las dudas que el enemigo sembró en sus corazones. Se alejaron pensando que nada cambiaría, que todo seguiría igual, que podrían vivir sin la presencia de Dios en sus vidas. Pero lo que no entendieron es que cuando te apartas de Dios, te quedas sin escudo, sin dirección, sin el único refugio que realmente puede sostenerte en medio de la tormenta. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos de los que han dejado la fe viven en verdadera paz? ¿Cuántos de los que se han alejado de la palabra han encontrado la seguridad que buscaban? La verdad es que muchos de ellos, aunque no lo digan, aunque no lo admitan, viven con un vacío que nada puede llenar. Intentan sustituir la presencia de Dios con placeres momentáneos, con logros materiales, con relaciones humanas. Pero al final del día, cuando se quedan a solas con sus pensamientos, el vacío sigue ahí. La desesperanza sigue ahí. La ansiedad sigue ahí. Porque sin Dios, la vida pierde su propósito y el enemigo lo sabe.
Por eso ha trabajado tanto en hacer que las personas se alejen de su Creador, en hacerles creer que no necesitan su protección, en venderles la mentira de que pueden enfrentar la vida con sus propias fuerzas. Pero tú no eres de los que retroceden, tú no eres de los que cambian la verdad por mentiras, de los que abandonan la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Si hoy sigues aquí, si sigues creyendo, si sigues aferrándote a la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo ha guardado tu corazón, porque a pesar de todo lo que el mundo ha intentado poner en tu contra, sigues en pie. Y eso no es una coincidencia. Dios te ha sostenido, te ha protegido, te ha librado de peligros que ni siquiera alcanzaste a ver, y lo seguirá haciendo siempre y cuando permanezcas en Él. Jesús dijo en Mateo 10:33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras no son un simple aviso, son una advertencia real. No podemos avergonzarnos de nuestra fe, no podemos escondernos cuando el mundo nos dice que creer en Dios ya no es importante. Porque la fe no es una opción más, no es un complemento de nuestra vida, es la base, el fundamento, el camino que nos mantiene bajo la cobertura de Dios. Si hoy estás aquí es porque sabes que sin Él nada tiene sentido, porque reconoces que solo bajo su sombra hay seguridad, porque entiendes que sin su protección estás expuesto a todo lo que el enemigo quiera hacer en tu contra. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido la presión del mundo para que dejes de creer? ¿Cuántas veces has sentido que es más fácil callar tu fe que defenderla? ¿Cuántas veces has visto a otros alejarse y has sentido la tentación de hacer lo mismo? Pero aquí estás, aquí sigues, y eso no es poca cosa. Es una señal de que Dios ha guardado tu corazón, de que su Espíritu te ha sostenido, de que aunque el enemigo ha intentado debilitarte, no lo ha logrado. Y si Dios ha hecho eso por ti, si te ha permitido permanecer, ¿no crees que es porque tiene un propósito más grande para tu vida? ¿No crees que es porque quiere usarte para traer luz en medio de tanta oscuridad? No te avergüences de tu fe. No te escondas cuando el mundo te diga que creer en Dios es cosa del pasado. No te calles cuando el enemigo intente hacerte dudar. Proclama con firmeza que tu confianza está en el Señor, que tu seguridad viene de Él, que nada ni nadie podrá apartarte de su amor. Porque aquellos que permanecen fieles, aquellos que no se rinden, aquellos que entienden que su verdadera protección está en la presencia de Dios, son los que verán su gloria manifestarse en sus vidas. Hoy quiero que tomes una decisión. Quiero que escribas en los comentarios: yo pertenezco a Dios y nunca me apartaré de Él. Escríbelo con fe, como una declaración de tu compromiso, como una afirmación de que no te dejarás vencer por la duda, como una confirmación de que pase lo que pase, seguirás creyendo, seguirás confiando, seguirás caminando bajo la sombra del Todopoderoso. Porque aquellos que permanecen firmes, aquellos que no ceden ante la presión del mundo, aquellos que siguen creyendo incluso cuando todo parece estar en contra, son los que experimentarán el poder de Dios de maneras que nunca imaginaron. El mundo puede intentar apagarnos, puede intentar hacernos creer que no necesitamos a Dios, puede tratar de sacarnos de su presencia con distracciones y falsas promesas. Pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que sin Dios no somos nada. Sabemos que fuera de su cobertura estamos expuestos a todo tipo de ataques. Sabemos que sin su protección somos vulnerables. Por eso, hoy te invito a reafirmar tu fe, a proclamar con valentía que tu confianza está en Dios, a asegurarte de que no eres de los que retroceden, sino de los que avanzan con la certeza de que Él es quien pelea sus batallas. Porque aquellos que permanecen fieles son los que verán su gloria. ¿Estás listo para dar testimonio de que Dios es tu protector? Hay muchas personas que viven con miedo, con ansiedad, con la sensación constante de que algo está mal en sus vidas, pero no saben exactamente qué. Se esfuerzan, trabajan, intentan solucionar sus problemas, pero es como si cada paso que dan hacia adelante, algo los empujara 2 pasos hacia atrás. Se preguntan por qué su vida no avanza, por qué la paz parece ser inalcanzable, por qué sienten que hay una carga invisible sobre sus hombros que no pueden quitarse. Y lo peor de todo, muchas veces llegan a creer que así es como tiene que ser, que simplemente deben resignarse y aceptar el sufrimiento como una parte inevitable de su destino.
Pero esa es una mentira, una de las estrategias más destructivas del enemigo, porque si logra hacerte creer que no hay salida, entonces te robará la fe, la esperanza y la confianza en Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces has sentido que el peso de la vida es demasiado grande para soportarlo? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y has sentido que todo está fuera de control? Tal vez has intentado solucionarlo con tu propia fuerza. Tal vez has buscado ayuda en lugares donde no la encontraste. Tal vez has tratado de ignorar el problema, esperando que desaparezca por sí solo. Pero déjame decirte algo. El problema no es que no tengas fuerza. El problema no es que la vida sea injusta contigo. El problema no es que las cosas sean más difíciles para ti que para los demás. El verdadero problema es que te has estado apoyando en tus propias fuerzas en lugar de apoyarte en Dios. Has intentado pelear la batalla con tus propias manos cuando la única forma de ganar es dejar que sea el Señor quien pelee por ti. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto no es solo una promesa más, es una declaración del Dios Todopoderoso de que Él está contigo, de que no estás solo en esta lucha, de que no tienes que seguir llevando el peso de la vida sobre tus hombros, porque Él está dispuesto a sostenerte. Pero aquí está la clave: debes creerlo. Debes confiar en que cuando entregas tus cargas a Dios, Él se hace cargo de todo. No puedes decir que confías en Dios y seguir viviendo con el mismo miedo, con la misma desesperanza, con la misma carga en el corazón. Debes dar el paso de fe y poner tu confianza en Él. Hay personas que dicen: pero he orado, he pedido ayuda y nada cambia. ¿Y qué te hace pensar que Dios no está obrando? Muchas veces queremos ver soluciones inmediatas. Queremos que todo cambie en el momento exacto en que lo pedimos. Pero Dios trabaja de maneras que no siempre entendemos. Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Él está preparando el camino incluso cuando parece que nada se mueve. En Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. No se trata solo de pedirle a Dios que solucione tus problemas. Se trata de buscarlo con todo tu corazón, de vivir una vida entregada a Él, de confiar en que Él tiene el control, incluso cuando las cosas no se ven como tú quisieras. Y aquí es donde muchos fallan. Oran, buscan a Dios, pero en el fondo siguen dudando, siguen creyendo que deben encontrar una solución por sí mismos, siguen permitiendo que la ansiedad y el miedo gobiernen sus corazones. Pero si realmente creyeras en el poder de Dios, si realmente confiaras en su promesa, no estarías viviendo con temor, no estarías sintiéndote derrotado, no estarías cargando un peso que no te corresponde llevar. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es solo una invitación a orar, es una promesa de que cuando realmente depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos llena de una paz que el mundo no puede entender ni quitar. Si hoy sientes que has estado viviendo con miedo, con preocupación, con la sensación de que todo está en tu contra, quiero que tomes una decisión. No sigas luchando solo. No sigas tratando de resolverlo con tus propias fuerzas. Hoy es el día en que puedes entregar todo a Dios, en que puedes decidir confiar en su promesa y dejar que Él sea quien tome el control. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Señor, hoy dejo mis cargas en tus manos, confío en ti y descanso en tu promesa. Porque cuando declaras tu fe, cuando proclamas su palabra, cuando decides dar el paso de confiar verdaderamente en Él, es cuando las cadenas del miedo se rompen, es cuando la carga se aligera, es cuando empiezas a ver su mano obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Dios no quiere que vivas esclavizado por la preocupación. No quiere que te despiertes cada día con temor a lo que pueda pasar. No quiere que vivas sintiéndote solo y desprotegido. Él ya ha preparado un camino para ti. Ya ha puesto su protección sobre tu vida. Ya ha declarado que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero necesitas creerlo.
Necesitas vivir como alguien que sabe que Dios está de su lado, como alguien que no se deja vencer por el miedo, como alguien que ha decidido confiar en el único que realmente tiene el poder de cambiarlo todo. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente. No sigas cayendo en la misma trampa del enemigo. No sigas permitiendo que el temor gobierne tu vida. Hoy es el día en que puedes decir: Señor, confío en ti por encima de todo. Escríbelo, decláralo, proclámalo con fe. Porque la protección de Dios está disponible para aquellos que creen en Él sin dudar, para aquellos que hacen de la oración su refugio, para aquellos que entienden que en su presencia hay seguridad y paz. ¿Estás listo para confiar en Él de verdad? A lo largo de este mensaje, hemos hablado de una verdad que no podemos ignorar. El mundo está lleno de incertidumbre, de luchas, de ataques espirituales que muchas veces no vemos con nuestros ojos, pero que se reflejan en nuestra vida de formas que nos afectan profundamente. Hay momentos en los que todo parece estar en nuestra contra, en los que sentimos que el enemigo ha puesto un muro frente a nosotros, en los que la desesperanza toca la puerta y nos susurra que nos rindamos. Pero hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios que Él no nos ha dejado solos, que no estamos indefensos ante la adversidad, que nos ha dado un arma poderosa para protegernos: la oración. La pregunta que queda es: ¿vas a seguir viviendo bajo el miedo y la incertidumbre? ¿O vas a tomar la decisión de confiar en Dios con todo tu corazón? Porque la fe no es solo decir que creemos en Dios. La fe es vivir como alguien que realmente cree en su poder. Es despertarse cada día con la certeza de que Dios nos cubre, de que su protección está sobre nosotros, de que ninguna arma forjada contra su pueblo prosperará. Es caminar sin temor. Es orar con convicción, es proclamar su palabra con autoridad. La fe es saber que cuando confías en Él, no importa lo que el enemigo intente en tu contra, Dios ya ha decretado tu victoria. Pero esto no es algo que puedes hacer solo cuando tienes miedo o cuando los problemas aparecen. La oración no es un remedio de emergencia, es un estilo de vida. Es la conexión diaria con Dios, la protección que rodea tu hogar, la fuerza que sostiene tu corazón cuando las pruebas llegan. No puedes esperar estar cubierto espiritualmente si solo buscas a Dios de vez en cuando. La protección divina es para aquellos que habitan en su presencia, que hacen de la oración su refugio, que entienden que fuera de Él no hay seguridad, no hay paz, no hay dirección. Salmos 91, 14 a 15 dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta es una promesa firme. Dios no dice: quizás te responderé. No dice: veré si te ayudo. Él dice: me invocará y yo le responderé. No hay espacio para la duda. No hay lugar para la inseguridad. Pero debes hacer tu parte. Debes buscarlo con todo tu corazón. Debes declarar su palabra con autoridad. Debes tomar la decisión de vivir bajo su cobertura cada día. No permitas que el enemigo siga engañándote. No sigas cargando con miedos que Dios ya te ha dado el poder de vencer. Hoy es el momento de tomar acción, de ponerte bajo la sombra del Altísimo, de decidir que desde este día en adelante harás de la oración tu mayor arma de protección. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy decido confiar en Dios y vivir bajo su protección. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es el primer paso para ver cómo la presencia de Dios transforma tu vida. No te quedes con este mensaje solo en tu mente, ponlo en práctica. Ora cada día, proclama su palabra con autoridad, fortalece tu fe y verás cómo la paz de Dios inunda tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Dios está contigo, te protege, te guarda, y su amor es la muralla que te cubre de todo mal. ¿Estás listo para vivir bajo su protección? Hoy has recibido una verdad poderosa, una verdad que puede transformar tu vida si decides aferrarte a ella. Dios no te ha dejado solo, su protección está disponible para ti, pero debes tomarla, debes buscarlo con todo tu corazón, debes orar cada día con fe. No permitas que el miedo o la duda te roben lo que Dios ya ha preparado para ti. Es momento de dar un paso firme,
de confiar en su palabra y de vivir bajo su cobertura. Si hoy decides hacerlo, declara en los comentarios: Dios es mi refugio y en Él confiaré. Porque cuando proclamas tu fe, activas el poder de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz te acompañe siempre.